Mi nombre es Brain Perry y le vengo a hablar sobre los mecanismos de explotación y esclavitud en América colonial. Cuando los europeos llegaron en sus barcos al continente americano, vieron en la solución a los problemas que enfrentaban en el viejo continente. Encontraron un lugar que no había sido explotado ni siquiera por sus habitantes por completo. En este pensamiento surgió gracias a que dentro de estas monarquías europeas se veía una lucha constante por demostrar que contaba con más poder en todos los aspectos sociales. Este suceso trajo consigo una sobreexplotación en los recursos y una esclavitud muy marcada para los indígenas. En la encomienda representó un sistema económico y laboral que beneficiaba únicamente a los encomenderos y a la corona. En el inicio de la conquista, los indígenas fueron esclavizados primero que los africanos. Klein y Vinson, 2013, exponen que no obstante para la élite la relación entre la y el esclavo era fundamental. No obstante, en comparación con los africanos, los indígenas no eran superiores a estos, por lo que se generó este sistema en la página 58. Aunque la encomienda no era considerada oficialmente un sistema de esclavitud, en la práctica implicaba condiciones muy similares, ya que los indígenas eran obligados a trabajar sin libertad y sin remuneración justa. En temporal, se ubicó en toda América. Durante este periodo el territorio está dividido entre las dos metrópolis europeas, España, Portugal, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, y estos territorios recibieron los siguientes nombres: Virreinato Nuevo México, Virreinato Nueva España, Virreinato Perú, Nueva Granada, Capitanía General de Guatemala, Capitanía General de Cuba, Estado de Brasil, las 13 colonias, América del Norte británica, Indias Occidentales británicas, Honduras británicas, Nueva Francia, San Domingue, Guyana Francesa, Nuevos Países Bajos, Guyana Neerlandesa y Antillas Neerlandesa. Actores involucrados. En los esclavos indígenas, estos fueron la base del sistema, aunque este sistema fue traído desde Europa porque era aplicado durante la era medieval. Los indígenas fueron los siguientes peones a los cuales explotar. Estas eran las personas nacidas en el Nuevo Mundo. Encomendadores, esto es lo que la élite española que quería hacerse de más poder en el nuevo territorio a conquistar. Se debe explotar laboralmente a los indígenas bajo la justificación evangelizarlos y darles protección. La corona, esta regula y controlaba el sistema, por lo que también tuvo un papel central. Además recibía ciertos beneficios de los tributos al legalizar la encomienda. De trabajos forzosos. Una de las actividades donde más explotación se produjo fue en la minería, al ser una tierra con muchos recursos mineros que no fueron aprovechados. Como se cita, la plata y el oro eran exportados hacia Europa para su aprovechamiento, mientras que los pobladores originarios en las colonias quedaban al margen de los beneficios de estas actividades comerciales. Alperin 2005, citado por Taveras 2024. Uno de los tipos es construcción de caminos. Las monarquías europeas aprovecharon las manos de obras nativas para que esos construyeran caminos. Agricultura, en los indígenas conocían bien la naturaleza y sabían cuáles eran los mejores periodos para realizar las cosechas. Estrategias que utilizaron para someterlos. Para los europeos era necesario lograr convertir a los habitantes de América en personas cultas, y ya que ellos los consideraban como bárbaros, la evangelización fue uno de los mecanismos de poder diplomáticos más implementados a lo largo de las fronteras, en las cuales existían una alta presencia de indígenas considerados como dispersos, idólatras, gentiles y bárbaros. Citado por Vázquez 2017. La razón de realizar la evangelización radica en la necesidad de utilizar a los indígenas como mano de obra para la extracción de riquezas.
También se utilizaron métodos como la violencia física y la imposición cultural. Siguiente tema, la plantación. En comparación con la mano de obra indígena, los africanos eran más valiosos y queridos porque la élite ubicada en el Nuevo Mundo era común que la mayoría esta jerarquía contaran con al menos 2 esclavos. Klein y Vinson, 2013. Explican que aunque los africanos resistieran más las enfermedades y el trabajo forzoso, la realidad es que al ser muy caros, estos resultaban muy innecesarios. Posterior a la casi caída del sistema de la encomienda, los africanos se volvieron esclavos muy comunes en todo el continente americano. Este negocio fue controlado por familias ricas, las cuales se les llamó como sacarocracia, según Lambias 2024. Para un artículo para la BBC menciona que este grupo de personas eran los dueños de los esclavos y las plantaciones, los encargados de financiar y de proveer las expediciones para el secuestro y el traslado de mano de obra esclava. Página 10, y se ubicaron principalmente en regiones como Cuba. Temporal, estos se ubicaron en Capitanía General de Cuba, Capitanía General de Puerto Rico, Capitanía General de Venezuela, Virreinato de la Granada, Virreinato de la Nueva España, entre más. Involucrados. Esclavos africanos. Los esclavos africanos jugaron un papel fundamental para sostener la economía de las colonias europeas. Ellos contaban con una mejor resistencia y realizaban jornadas de trabajo largas. Esclavos europeos. Estos eran llamados los amos blancos, de los cuales algunos se encargaban de controlar las plantaciones. Este grupo europeo siempre buscaba mantener su estatus social y elevarlo aún más. La corona. La corona europea tuvo un papel protagónico fundamental debido a que estos fueron los que aprobaron que se produjera la esclavitud en el continente africano. Además de esto, debían de controlar y vigilar la producción y el comercio de todo lo relacionado a sus colonias. Además, también en el Nuevo Mundo, para evitar que estos roben o tomen el control de este lugar o desvíen su beneficio que ha generado en sus tierras. Trabajos forzosos. Entre los principales trabajos forzosos se destacó la plantación, que para el año 1750, después de la entrada de los portugueses al comercio del cacao, al menos el 60% de los esclavos fueron a este cultivo. Durante el periodo colonial, Cuba fue el mayor exponente en cuanto al cultivo de azúcar, siendo casi la potencia en este sitio, como lo que hoy se conoce como Cuba. Otros cultivos que se generaron con el continente fue el cacao, que si bien al inicio siendo parte de los cultivos indígenas, este pasó a manos de los esclavos africanos, al mismo tiempo que el café y el maíz. Para la realización de las plantaciones en todo el continente, los esclavos africanos debían de trabajar jornadas laborales muy largas. También realizaron trabajos como la manufactura de cosechados, en donde se sometían a peligros muy grandes como quemarse. Sumando al anterior, debían de construir las casas en donde iban a vivir. Estrategias que utilizaron los europeos para someterlos. Klein y Vinson, 2013. Los amos blancos desean un gobierno autónomo y derechos solo para ellos, y rechazaban cualquier participación de los libres de color, entre quienes había plantadores, por lo que el endurecimiento de los mecanismos de control fue muy evidente. Este sistema esclavista se sostuvo a partir de la violencia constante, ya que el sistema esclavista era por definición violento, en la medida que se basaba en el dominio sobre los cuerpos y la sumisión de voluntades. La violencia era un recurso indispensable para su funcionamiento. Citado por Díaz, 2017, página 8. Siguiente tema, la plantación. En comparación con la mano de obra indígena, los africanos eran más valiosos y queridos porque la élite ubicada en el Nuevo Mundo era común que la mayoría esta jerarquía contaran con al menos 2 esclavos. Klein y Vinson, 2013. Explican que aunque los africanos resistieran más las enfermedades y el trabajo forzoso, la realidad es que al ser muy caros, estos resultaban muy innecesarios. Posterior a la casi caída del sistema de la encomienda, los africanos se volvieron esclavos muy comunes
en todo el continente americano. Este negocio fue controlado por familias ricas, las cuales se les llamó como sacarocracia, según Lambias 2024. Para un artículo para la BBC menciona que este grupo de personas eran los dueños de los esclavos y las plantaciones, los encargados de financiar y de proveer las expediciones para el secuestro y el traslado de mano de obra esclava. Página 10, y se ubicaron principalmente en regiones como Cuba. Conclusión: ¿qué impacto tuvieron estas poblaciones en el desarrollo económico de las colonias? ¿Cómo se relacionó esto con las estructuras sociales basadas en la raza implementadas por los colonizadores? ¿Y cuáles fueron sus consecuencias a nivel humanitario? Tanto la población indígena como los esclavos africanos tuvieron una presencia significativa y una fuerte influencia en la economía de todas las colonias, pues fue gracias a la explotación de todas las colonias y a los sistemas tan complejos implementados en el territorio lo que lograron que estas monarquías se levantaran sus economías y tuvieron una lucha por destacarse entre el poder de las otras. Además, la integración y colocación de los indígenas y africanos a las clases jerárquicas de los europeos les permitió elevar sus estatus ante el resto del mundo, convirtiéndose en monarquías poderosas durante la época. No obstante, estos sistemas tuvieron consecuencias humanitarias muy grandes, ya que debido a esto, más del 80% de la población indígena perdió la vida en las resistencias que formaban en contra de los europeos. Además, muchos de los africanos perdieron la vida durante los viajes transatlánticos que realizaban desde el continente africano.